Amigos, es un grato placer saludarles. Bienvenidos a nuestra emisión de hoy, viernes 31 de julio. Ya estamos listos, como siempre, para llevarles las noticias más destacadas del día. Mi nombre es María Fernanda Soledad. Y yo, José Rafael Mejías. María Fernanda, y estamos listos para iniciar inmediatamente con el acontecer noticioso del día de hoy. Y es que la entrevista que Delcy Rodríguez concedió a la revista Time y que apuntaba a consolidar su imagen como la nueva figura al frente del chavismo tras la captura de Nicolás Maduro, terminó generando el efecto contrario. Y es que, lejos de fortalecer su liderazgo, el reportaje reavivó los cuestionamientos sobre el grado de influencia que ejerce Estados Unidos en las decisiones internas del régimen venezolano, incluida la designación de altos funcionarios en Venezuela. Y es que esta publicación dice lo siguiente, según el artículo publicado por la revista Time, y citando a 3 funcionarios familiarizados con el acuerdo entre Washington y Caracas, la administración estadounidense participa en consultas sobre asuntos claves del gobierno venezolano. Entre esos temas figura, de acuerdo con la publicación, la selección del ministro de Defensa, un aspecto que ha generado nuevas interrogantes sobre el alcance de la autonomía del chavismo en sus decisiones estratégicas. La revelación contrasta con el discurso que durante años ha mantenido el oficialismo sobre la defensa de la soberanía nacional y el rechazo a cualquier tipo de injerencia extranjera. En ese contexto, analistas consideran que el contenido del reportaje, más que proyectar a Delcy Rodríguez como una líder con plena capacidad de decisión, terminó alimentando la percepción de que el régimen opera bajo un importante nivel de tutela política por parte de Washington. Mauricio Claver Clarone, también uno de los principales arquitectos de la política de la administración del presidente Donald Trump hacia Venezuela, aseguró que ya no supervisará ese dossier, poniendo fin a un periodo en el que ejerció una influencia determinante en las decisiones de Washington sobre el país. Y es que, aunque el exfuncionario afirmó que su salida fue voluntaria, diversas fuentes consultadas por Reuters sostienen que fue apartado del proceso en las últimas semanas, en medio de cuestionamientos sobre su papel en negociaciones políticas y millonarios acuerdos económicos que se han firmado en Venezuela. Mauricio Claver Clarone, empresario radicado en Miami, dice esta información, y cercano al secretario de Estado Marco Rubio, se convirtió en una de las figuras más influyentes en la estrategia estadounidense hacia Venezuela tras la captura de Nicolás Maduro el pasado 3 de enero. Pese a no ocupar un cargo oficial dentro del gobierno, funcionarios actuales y anteriores, así como fuentes del sector empresarial, describieron su papel como el de un virrey, debido a su amplia capacidad de incidir en decisiones claves relacionadas con el futuro político y económico de Venezuela. Durante ese periodo, Claver Clarone participó en discusiones sobre la reestructuración de la deuda venezolana, acuerdos petroleros y el proceso de apertura del sector energético a empresas estadounidenses. El ex asesor fue clave para que la firma Centerview Partners obtuviera sin licitación pública un contrato valorado en más de $150 millones para liderar la reestructuración de la deuda externa de Venezuela, estimada en unos $200.000 millones. Además, participó en la organización de las conversaciones entre el gobierno de Delcy Rodríguez y representantes de la oposición previstas para el 1 de agosto y tuvo injerencia en negociaciones relacionadas con contratos petroleros, según 8 fuentes citadas por la agencia. El Departamento de Estado negó que Claver Clarone haya sido removido de un cargo formal y subrayó que actuaba como ciudadano privado sin una posición oficial de la administración Trump. El propio Claver Clarone aseguró que su labor ya había incluido y que ahora la política hacia Venezuela ya había concluido, y que la política hacia Venezuela está en manos de un equipo internacional liderado por el secretario de Estado Marco Rubio, junto con el personal restablecido en la embajada estadounidense. Su salida se produce en un momento clave para la relación entre Washington y Caracas, mientras continúan las negociaciones sobre el futuro político del país y la reactivación de su industria petrolera. La publicación de Time ha abierto un debate sobre el verdadero margen de maniobra que la administración chavista en esta nueva etapa política y sobre el papel que juega Estados Unidos en la reconfiguración del poder político en Venezuela.
Y también la periodista venezolana Nitu Pérez Osuna aseguró que las revelaciones publicadas por Reuters sobre el papel de Mauricio Claver Carone en la política de Estados Unidos hacia Venezuela ayudan a explicar el rol que habría desempeñado el empresario Alejandro Betancourt en los contactos con Washington y el chavismo. Bueno, y es que a través de su cuenta en la red social X, Pérez Osuna destacó que el propio Claver Carone reconoció ante Reuters que Betancourt fue utilizado como intermediario por su no conocimiento del negocio petrolero venezolano y su capacidad para tender puentes entre ambas partes. Vamos inmediatamente a ver esta publicación de Nitu Pérez Osuna, pues en la publicación la periodista recordó que se trata del mismo Alejandro Betancourt vinculado a Berwick Associates, empresa que durante el gobierno de Hugo Chávez obtuvo millonarios contratos eléctricos sin licitación en medio de las denuncias que marcaron la crisis del sistema energético venezolano. Pérez Osuna también hizo referencia al reportaje de Reuters, según el cual Mauricio Claver Carone, quien recientemente dejó de participar en el dossier venezolano, habría ayudado a organizar las conversaciones entre representantes del gobierno de Delcy Rodríguez y líderes de la oposición previstas para este 1 de agosto. De acuerdo con la publicación, el ex asesor también habría tenido injerencia en negociaciones relacionadas con acuerdos petroleros, incluidos casos en los que se determinan empresas que recibieron contratos considerados potencialmente lucrativos. Nitu Pérez Osuna cerró su mensaje con la frase "todo se va entendiendo", en alusión a los detalles revelados sobre los canales de comunicación entre funcionarios estadounidenses, el gobierno venezolano y empresarios involucrados en el sector energético. Hasta el momento, ni Alejandro Betancourt ni representantes del gobierno venezolano han emitido una respuesta pública a las declaraciones difundidas por la periodista, mientras el reportaje de Reuters continúa generando reacciones sobre el papel de los actores que han participado en las negociaciones entre Washington y Caracas. Y el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, aseguró este viernes que la operación de asistencia desplegada por Washington tras los devastadores terremotos que sucedieron a Venezuela el pasado 24 de junio representó la respuesta humanitaria más rápida, más contundente y más eficaz de la historia reciente. Durante una reunión del gabinete encabezada por el presidente Donald Trump en Camp David, Rubio destacó el trabajo conjunto de las agencias federales y el papel clave de las Fuerzas Armadas estadounidenses en el despliegue de la ayuda humanitaria en territorio venezolano. Parte entonces de lo que fue este mensaje que habría dado el secretario de Estado Marco Rubio. El jefe de la diplomacia estadounidense explicó que apenas 36 horas después del terremoto, todo el aparato de gobierno de Estados Unidos ya se encontraba operando en Venezuela para brindar asistencia a las víctimas. El secretario de Estado también recordó que el portaaviones US Gerald Ford, junto a personal militar estadounidense, participó en las labores de apoyo durante la emergencia, incluyendo los esfuerzos para mantener operativas instalaciones estratégicas como el aeropuerto y su torre de control. Rubio también insistió en el despliegue humanitario, que constituyó una de las operaciones de asistencia más importantes realizada por Estados Unidos, al calificar una de las respuestas humanitarias más rápidas, más dramáticas, más efectivas de la historia reciente, sino de toda la historia. Pero vamos a escuchar parte entonces de lo que fue el mensaje del propio secretario Marco Rubio. Not least, and I have to thank a number of agencies here, particularly the Department of War, after that terrible earthquake in Venezuela. Within 36 hours, the full force of the American government was on the ground providing humanitarian assistance. It was a sight to behold. The USS Ford, I think, was in the port. Our Marines and armed service personnel were helping run their airport and their tower. It is one of the fastest, most dramatic, and most effective humanitarian responses, certainly in recent history, not ever. And they came at the direction of the president. In fact, within an hour of that earthquake hitting, I remember because I was overseas, the president called and said, make sure we go in there and help these people recover from this. And we did, and thanks to your leadership, Mr. President. It's a great story all about it because the credit goes to so many agencies represented here today, but really the Department of War's effort was phenomenal. So thank you. Not least, and I have to thank a number of Bueno, parte de las declaraciones del secretario de Estado de los Estados Unidos, Marco Rubio. En torno a esta información, nos vamos a una breve pausa. En breve continuamos con más información. Así es, no se retire.